has construido una fortaleza por causa de tus enemigos, para acabar con los rebeldes y adversarios. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste, la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas de él? Pues lo hiciste casi como un dios, lo rodeaste de honor y dignidad, le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo, sobre las ovejas y los bueyes, sobre los animales salvajes, sobre las aguas que vuelan, sobre las aves que vuelan por el cielo, sobre los peces que viven en el mar, sobre todo lo que hay en el mar. Señor, soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que nos concedes de estar reunidos en tu presencia, sobre todo para poder iniciar esta lección del día de hoy, en la cual, a través de tu palabra, queremos descubrir la riqueza y la grandeza de todo lo que nos has regalado en este mundo y en todo lo que has hecho para cada uno de nosotros. Queremos pedir tu Santo Espíritu para que a través también de tu palabra podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón y podamos descubrir todo lo que a través de ella nos quiera revelar. Ponemos en tus manos a todos nuestros hermanos que están de esta forma escuchando también de tu palabra a través de estos medios, por todos aquellos que quizás no se han podido conectar por alguna situación, para que también tú los acojas y puedan estar bien, para que puedan pronto estar junto con nosotros. Hacemos esta oración, Señor, invocando tu nombre a través de la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues buenas tardes, hermanos. Muchas gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando esta primera lección. La clase pasada, el día lunes, tuvimos lo que fue la introducción a este primer curso bíblico. Ya con algunos de ustedes, o la mayoría, que estuvieron conectados, pues estuvimos revisando varias cosas. Los que por alguna situación no se pudieron conectar o que tuvieron algún problema, grabamos la sesión, estuvimos enviando por ahí la liga, tanto para que pudieran ver el video a través de Facebook o a través de YouTube. Entonces, si quieren, al final les doy las direcciones en donde vamos a subir todos los videos, el material que se vaya generando a través de las sesiones, para que si por alguna situación o algún motivo no pueden conectarse, pues ahí puedan revisar la lección que están haciendo. Y bueno, el día de hoy vamos a ver esta lección número 1. Esta lección número 1 se llama Dios creó todo lo que existe. Y como lo platicábamos la clase anterior, pues vamos a comenzar a ver desde el primer libro de la Biblia, que se llama Génesis. Antes de comenzar, ustedes recordarán un poquito qué fue lo que estuvimos viendo en la lección anterior. En la lección anterior fue ver una introducción de lo que nosotros estábamos viendo con la palabra de Dios, la eficacia de la palabra de Dios. Cómo es que la palabra de Dios es necesaria para nuestra vida y cómo esta palabra de Dios nos ayuda a muchas cosas. Nos ayuda, primeramente, a descubrir cómo es que a través de la palabra nosotros podemos transformar nuestra vida, transformar nuestra familia, nuestra sociedad. Vimos también que la palabra de Dios nos ayuda de alguna forma
a que nosotros también podamos comprender más el mensaje que Dios nos quiere dar, que podamos descubrir lo que Dios a través de su palabra pide de cada uno de nosotros. Entonces, esta palabra de Dios también veíamos que nos da la oportunidad de poder educarnos, de podernos corregir y de podernos instruir para las obras que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, esta palabra de Dios, la que estuvimos revisando, la que estuvimos meditando, la clase anterior, nos ayuda también a poder entender la eficacia que tiene la Biblia, la palabra de Dios en nuestra vida. Una de las últimas citas, o la última cita que vimos, fue donde la palabra de Dios nosotros la utilizábamos o la comparábamos como una fuente de ayuda para podernos defender. ¿Defender de qué? Defender pues de las acechanzas del enemigo y romper con el pecado. Bueno, antes de continuar quisiera pedirles por favor si me ayudan a cerrar sus micrófonos y para que podamos escuchar bien. Creo que por ahí hay varios micrófonos abiertos. Si me ayudan por favor con los micrófonos para que podamos escucharnos bien. ¿Listo? Creo que ya me escuchan mejor. Todavía se oye el ruido, ¿verdad? Ayúdenme por favor con sus micrófonos. En la parte de su imagen, donde esté su imagen, si ustedes se mueven hacia abajo van a ver que hay un icono de un micrófono. Entonces nada más es que lo aprieten para que el micrófono aparezca como desactivado y me pueden escuchar a mí nada más, por favor. Vamos a esperar un poco. Bueno. ¿Ya me oyen mejor? Sí, ¿verdad? ¿Ya se oye bien? Sí, ya. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, el día de hoy vamos a ver esta lección, la lección número 8, y vamos a empezar, pues precisamente desde el primer libro de la Biblia. El primer libro de la Biblia se llama Génesis. La palabra Génesis significa origen. ¿Sí? Entonces, como tal, este libro nos va a hablar de cómo es que se da el origen, pues, de todo lo que nosotros conocemos, de la palabra, de la creación y de todo lo que nosotros conocemos como nuestro mundo, ¿no? Como lo que Dios ha creado. Vamos a hacer nuestra primera cita bíblica. Vamos a hacerla del libro del Génesis, el capítulo número 1. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo número 2. Como lo comentamos la clase pasada, si alguien gusta hacer la lectura, por favor, si abre su micrófono, escuchamos la lectura y podamos los demás cerrar nuestro micrófono para que escuchemos la proclamación de la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vamos a comenzar entonces hablando de que en la clase pasada nosotros conocimos, entendimos y hablamos
de que la palabra de Dios tiene poder, tiene eficacia. Y la Biblia misma nos va a hablar aquí. Por ahí hay un micrófono abierto otra vez. ¿Sí me escuchan? Sí te escuchamos, pero no te... ¿Ya me ven? Sí, ya te vemos. Ok, ya. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con la cita que estábamos viendo. Estamos viendo entonces esta cita, Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 2. Fíjense cómo es que la palabra de Dios nos comienza a hablar en un principio. Dice la palabra de Dios: en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era una confusión. La palabra de Dios, hermanos, comienza hablando de esta situación tan importante. Nos habla primeramente en esta cita de cómo es que existe un solo Dios. Estamos hablando de un solo Dios. No estamos hablando de muchos dioses. Estábamos hablando de un solo Dios que es capaz, que es el único creador de todo. Y dice la palabra de Dios, ¿sí? En el principio, Dios, debemos de comprenderlo, debemos entenderlo así, Dios es el principio de todas las cosas, de las cosas que nosotros vemos, conocemos y percibimos a través de nuestros sentidos. Es el principio de todo lo que Dios ha creado. Hablar de que en un principio Dios comenzó a crear todas las cosas es el inicio en este primer versículo de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y dice entonces que en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ustedes recordarán qué es lo que en el credo decimos: creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Esta cuestión pues no salió de la nada, salió precisamente de esta parte del Génesis. Creo en un solo Dios que es creador del cielo y de la tierra. Y entonces esta creación que Dios hace, que va a comenzar a hacer, dice, cuando la comienza a hacer, Él se encuentra, Él está, ¿sí?, aleteando, dice, su Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios, dice, aleteaba en un mundo en donde era confusión, en donde era oscuridad. Yo creo que muchos de nosotros, hermanos, cuando no conocemos la palabra de Dios, vivimos en estas situaciones, en una confusión, en una oscuridad, en donde muchas veces nos cuesta trabajo poder encontrar el rumbo, el camino. Y la palabra de Dios nos comienza a hablar desde este principio, cómo es que Él es el único Dios y que Él es el principio de todo. Es el ser trascendente, es el ser increado y el ser incausado. ¿Qué significa eso? Que a Dios nadie lo creó, que a Dios nadie lo causó, sino que Dios, Él es el principio de todas las cosas con las cuales comenzó a andar todo lo que nosotros conocemos, el universo, el mundo que nosotros conocemos y toda la creación. Ahora, esto, bueno, pues no es tema del curso, pero hay muchas demostraciones de esto. Santo Tomás de Aquino hizo varias demostraciones de cómo Dios es el ser increado e incausado, el ser que es el que es
porque a Él nadie lo creó, ni nadie lo causó. Para nosotros ahorita nos vamos a quedar, poco a poco lo vamos a ir discerniendo, irlo viendo un poco más a profundidad, pero vamos a entender que entonces estamos hablando de un solo Dios que, a diferencia de lo que el pueblo de Israel en aquel momento habitaba en medio de muchos pueblos paganos que creían en muchos dioses o mitológicos que hablaban de muchos dioses, el pueblo de Israel y nosotros vamos a hablar de un solo Dios, de un Dios único, de un Dios todopoderoso y un Dios que ha creado todo lo que nosotros conocemos. Y que cuando Él no comienza a actuar, cuando Él no está presente, existen las cosas, pero esta existencia de las cosas se encuentran en una confusión, en una oscuridad, en la cual nosotros es muy difícil que podamos encontrar realmente la luz que Dios nos permite para poder andar en nuestro camino. Vamos a hacer la siguiente lectura, por favor, del libro del Génesis. De ahí mismo vamos a continuar incluso. Génesis capítulo 1, versículos del 3 al 25, por favor. Es una lectura un poquito larga. Le voy a pedir, por favor, quien la guste hacer, que la vaya haciendo un poquito, con voz un poco más fuerte, para que se pueda escuchar. No sé si los demás lo escuchan. Yo lo escuché ahorita un poquito bajo, pero ojalá y puedan hacer un poquito más cerca de su micrófono para que nos puedan escuchar bien, por favor. Si alguien ya tiene la cita y nos puede ayudar. Sí. Gaby, por favor. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien y separó Dios la luz de la oscuridad. Llamó Dios a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Atardeció y amaneció día primero. Dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas, que las separe unas de otras. E hizo Dios el firmamento. Separó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento, y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Atardeció y amaneció día segundo. Dijo Dios, acumúlense las aguas de debajo del firmamento en un solo conjunto y déjese ver lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mar, y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas, y árboles frutales que den fruto según su especie, con su semilla dentro, sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semilla según sus especies, y árboles que dan fruto con la semilla dentro, según sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Atardeció y amaneció, día tercero. Dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para solemnidades, días y años. Sirvan también de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para regir el día y el lucero pequeño para regir la noche, y las estrellas, y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien. Atardeció y amaneció, día cuarto. Dijo Dios, huyan las aguas de animales vivientes, y aves revoloteen sobre la tierra frente al firmamento celeste. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente que repta y
que hacen bullir las aguas según sus especies, y todas las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Dios los bendijo diciendo: sed fecundos, multiplicaos y henchid las aguas de los mares, y que las aves crezcan en la tierra. Atardeció y amaneció, día quinto. Dijo Dios: produzcan la tierra animales vivientes según su especie, bestias, reptiles y alimañas terrestres según su especie. Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres según su especie, las bestias según su especie y los reptiles del suelo según su especie. Y vio Dios que estaba bien. Listo. Hasta ahí. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, nosotros estamos haciendo esta lectura, es un poquito larga, y nos está hablando de cómo Dios va creando día tras día varias de las cosas que nosotros vemos en la actualidad. Hay que comprender que este relato, la Biblia en general, no nos habla de una historia, de un conocimiento científico. No va a hablar de cómo es que en algún momento dado científicamente puede dar una explicación a cómo es que el ser humano tuvo su origen, o las cosas, o el mundo, o todo lo que nosotros vemos. Hay que entender que la Biblia nos ayuda a comprender una historia, como lo veíamos la clase pasada, una historia de salvación personal. Es decir, nosotros en la Biblia vamos a encontrar una historia religiosa, una historia de relación. Eso es lo que significa la palabra religión. Significa la relación que nosotros tenemos con Dios. Una relación que no solamente va del hombre hacia Dios, sino también de Dios hacia el hombre. De hecho, religión también significa religar, o a que la relación es en ambos sentidos. Entonces, en el relato, sobre todo en el libro del Génesis, vamos a ver que nos va a hablar no del cómo se hicieron las cosas, sino del para qué se hicieron las cosas. ¿Y para qué? Pues es algo muy sencillo. Dios ha hecho toda su creación para el hombre por amor. La creación que Dios nos ha regalado nos demuestra la presencia de Dios en nuestras vidas. Es decir, Dios, muchos de nosotros nos hemos preguntado quizás cómo es que lo podemos escuchar, cómo es que lo podemos ver, o cómo es que nosotros podemos entender su voluntad, sus designios. Quisiéramos verlo como alguien personal, y realmente es personal, pero de forma espiritual. Y Dios se va a manifestar y se va a dar a conocer a través de su creación. Eso es lo que finalmente en esta cita bíblica nos va a ir demostrando en cada una de las cosas que Dios va haciendo. Cómo es que Dios va reflejándose en su creación. Y eso lo podemos denotar muy fácilmente. Pongamos un ejemplo. Si yo, por ejemplo, los que hemos tenido la oportunidad de estar en el mar o caminar por la playa, a veces vamos caminando y de repente podemos encontrar huellas en la playa, en la arena. Y muchas veces nosotros podemos identificar si esas huellas pues pueden ser de una persona adulta, de un niño, si iban dos, si iban juntos, si no iban juntos, si a lo mejor iban acompañados a lo mejor de un animalito, de un perrito, de lo que sea. ¿Por qué? Nosotros nos podemos dar cuenta de eso porque vemos lo que se ha quedado impreso en esas huellas. Lo mismo pasa con Dios. Nosotros podemos percibir a Dios a través de lo que Él ha venido creando. Y este relato, el que nosotros estamos escuchando, el que hemos escuchado, nos va demostrando cuál es la presencia de Dios en el mundo.
Y muchos de nosotros podemos entenderlo esto también sabiendo de cómo es que dentro de todo lo que Dios ha creado existe una perfección para todo. Digo, no sé si por ejemplo muchos de nosotros nos hemos puesto a pensar cómo es que la Tierra, el universo gira, se mueve, está en constante movimiento, pero es un movimiento armónico. Es un movimiento en el cual esa armonía lleva a entender y a conocer que hay detrás algo o alguien que lo está regulando, que lo creó con una específica misión. Por ejemplo, nuestro planeta se mueve alrededor del Sol en una forma elíptica a una cierta velocidad. Pero ¿quién le dijo al mundo qué velocidad tenía que tener para que se pudiera mover en esa velocidad o en ese sentido? Si cambiara la velocidad, si cambiara el sentido, probablemente nosotros no pudiéramos estar existiendo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con nuestro cuerpo, con todas muchas cosas que como ejemplos dentro de lo que nosotros percibimos de lo creado, nos podemos dar cuenta de esta presencia de Dios en nuestra vida. Y nosotros vamos a ir descubriendo en esta lectura cómo es que Dios va haciendo las cosas. Vamos a ir repasando poco a poco cada uno de los versículos que acabamos de hacer. Si nosotros nos damos cuenta, en cada uno de los versículos Dios va creando las cosas de una forma muy peculiar. Voy a borrar esta parte para que se pueda ver más. Y nos vamos a dar cuenta que cada vez que Dios va creando algo, primeramente lo hace a través de su palabra, ¿sí? Es decir, cada vez que Dios va creando las cosas, dice, y dijo Dios. Bueno, sí. Oye, ¿qué crees? Que hay dos catequistas que las sacaron de la sala y no se pueden volver a conectar. Salvador quieren entrar. También mi mamá no se puede conectar, como que tocan el link y les dice que ya la sala no existe. A ver, no, ya está. A ver, déjales, digo que vuelvan a intentar. Sí, por favor. Gracias. Si es que ahorita que se desconectó el video, yo creo que se quedó cerrada la sala, pero ya lo desbloqueé. Bueno, entonces Dios va creando todo lo que va haciendo a través de algo importante, la palabra. La clase anterior veíamos que la palabra de Dios tiene poder, es capaz de crear. En la lección anterior veíamos ese poder de la palabra de Dios. Ahorita estamos viendo cómo esta palabra, además de tener poder, además de tener eficacia, también es una palabra creadora. Y entonces Dios va creando todo a través de su palabra, ¿sí? Esta palabra que Dios va utilizando para decir hágase esto y hágase lo otro, nos habla de una palabra creadora, de una palabra que tiene poder y de una palabra con la cual Dios va haciendo cada una de las cosas que vamos nosotros viendo. Otra característica importante que vemos cada vez que Dios va creando las cosas es que Dios va creando las cosas buenas. ¿Sí? Dios crea todas las cosas buenas, ¿sí? Dice la palabra de Dios, y entonces Dios creó el cielo y la tierra, y cuando acabó de crearlas dice, y vio que era ¿qué? Era bueno, ¿sí? Nosotros también podemos darnos cuenta a través del relato bíblico, por ahí por favor si me ayudan con el micrófono para cerrarlo, también vemos que la palabra de Dios nos habla de que Dios va creando las cosas en orden. Estamos hablando que entonces Dios crea las cosas de una forma ordenada, ¿sí? De una forma en la cual, pues primero va creando, va separando las tinieblas de la luz, va creando el mar, va creando la tierra, después va creando los animales, después va creando las estrellas, después va creando los animales terrestres, los animales del mar. Entonces, cada una de estas cosas que Dios va haciendo, la va haciendo en un determinado orden, ¿sí? Entonces nos habla de un Dios
que va teniendo un orden para poder hacer las cosas. También estamos viendo que es un Dios con una voluntad. La voluntad que es, pues es hacer las cosas que uno va haciendo de una forma libre, ¿sí? Y en esta libertad, ¿sí?, nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos, lo que nosotros conocemos como libre albedrío. Pero entonces aquí en la palabra de Dios nos va diciendo cómo es que Dios va diciendo y va haciendo las cosas. Nos habla entonces de un Dios que con su voluntad, con su palabra y su voluntad va creando las cosas. Y también nos habla entonces de un Dios libre. ¿Por qué? Porque Dios pues va haciendo la creación, todo lo que va haciendo con esa libertad que es el ser el creador de todas las cosas. Entonces, estas características con las cuales vamos viendo que Dios va creando las cosas, las va matizando y nos va dando unas características que nosotros vamos encontrando de Dios para poder entender cómo es que Dios cómo es que Dios se manifiesta en estos puntos que acabamos de poner aquí, para poder descubrir un poquito de lo que es Dios, ¿no? Encontrar que Dios tiene una palabra poderosa, que las cosas que ha hecho las ha hecho buenas, que las cosas que va haciendo y las va haciendo con un orden, y las cosas las va haciendo con su voluntad y con una libertad para poderlas realizar. Sin embargo, yo creo que ahorita estamos muy bien contextualizados en esta situación que estamos viviendo. Decir que Dios ha hecho todas las cosas buenas y que ahorita estamos nosotros confinados, que estamos con una situación de una pandemia, ¿cómo puede ser que Dios haya creado todo bueno y estamos viviendo estas cosas? No sé, a lo mejor muchos de nosotros nos hemos preguntado estas situaciones, ¿no? Pero Dios va permitiendo las cosas por una situación. Dios entonces va haciendo las cosas buenas, aún en estas situaciones en las cuales estamos viviendo. Hay personas que a lo mejor han perdido la vida, hay personas que a lo mejor han perdido el empleo, hay personas que a lo mejor han perdido un familiar querido. Pero por eso es lo importante de conocer la palabra de Dios e ir entendiendo que Dios nos va dando la oportunidad de ir conociendo su voluntad, su palabra, y entendiendo las cosas que va permitiendo en nuestra vida para que sean buenas para nosotros. Entonces, muchas cosas de las que Dios ha hecho y que nos ha dejado, que son buenas, nosotros muchas de esas cosas pues las hemos transformado malas. Por ejemplo, la marihuana, o sea, es una planta, es algo que Dios creó, y muchos dirán, bueno, ¿y entonces para qué la creó Dios, verdad? Si la marihuana es mala, pues entonces ¿para qué Dios la creó? ¿No? Realmente la marihuana pues es una planta que Dios creó. El problema es la forma en la cual nosotros la utilizamos. ¿Y por qué es que nosotros la utilizamos para algo mal? ¿Que Dios no puede intervenir? ¿O es que Dios no puede hacer algo para que se acabe la pandemia, o para que se acabe la drogadicción, o para que se acaben muchas cosas? Eso lo vamos a ver en la siguiente lección, cuando veamos el pecado, ¿sí? Los hombres rompen con Dios, y cuando veamos realmente el pecado. ¿Por qué se da? Y ahorita nada más vamos a dejarlo así. Ahorita estamos en la parte bonita, en donde Dios ha creado todo y está creando todo lo que Dios ha hecho por amor. Entonces Dios está creando el mundo, ¿para qué? ¿O para quién? Para el ser humano. Dios va poniendo, hagan de cuenta, como cuando nosotros, digamos, los que somos papás, o los que tenemos la dicha de ser papás, estamos como que en espera de nuestro hijo, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues comenzamos a arreglar el cuarto, lo comenzamos a pintar, comenzamos a comprarle cosas, ropa, algún muebles, algunas cosas, ¿no? Estamos preparando para la venida de nuestro hijo, nuestra hija. Pues lo mismo con Dios. Dios va haciendo todas las cosas buenas a través de su palabra, con un orden, haciéndolas libres y haciéndolas para que cada una de las cosas que Él va poniendo, para que ellas funcionen para su obra maestra, que es el hombre. Es decir, va preparando toda la casa, todo el ambiente propicio, el sol, la luna, la noche, el día,
las aguas, la tierra, lo que nace, los animales, para hacer que el hombre crezca, para hacer que el hombre comience a habitar. Y ese es el regalo que Dios va a dar al ser humano. Entonces vamos a ver nuestra siguiente lectura, por favor. Voy a borrar esta parte. ¿Quién? Vamos a verla del libro del Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 27. Si alguien puede, por favor, A ver, yo lo leo, ¿le? Es versículo 26 y 27. Sí, del 26 al 27, por favor. Okay. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, Dios va creando todo esto, va haciendo la creación y va a hacer su obra maestra. En el versículo número 26 dice, dijo Dios, hagamos al hombre. Dios va a crear al ser humano no como todo lo demás. Todas las demás cosas Dios las creó diciendo hagas esto y se hizo, hagas el otro y se hizo. Con el hombre va a ser diferente. Al crear al hombre lo va a hacer, dice haciéndolo con sus propias manos. Por eso viene el verbo hagamos. Y este verbo hagamos también nos habla de algo importante, de que Dios no es uno solo. Si al principio hablábamos de un Dios único, nosotros también sabemos, entendemos, que Dios no es una sola persona. Son tres personas diferentes, pero es un solo Dios. Y entonces el hablar, el verbo, la palabra que dice aquí, hagamos, habla de esta situación en la cual Dios es una Trinidad, en la cual Él se encuentra en una comunidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces dice, en este versículo 26, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Y entonces, esta imagen y semejanza que Dios nos va permitiendo, nos va dando al hacer al hombre, no se la da a ninguna otra criatura, ni a ninguna otra cosa que Dios haya hecho, se la va a dar únicamente a Dios. ¿Y qué es ser imagen y semejanza de Dios? Conlleva lo que habíamos puesto acá hace rato, esas características que Dios nos da por ser imagen y semejanza de Dios. Hace rato decíamos, ¿sí?, ciertas características de Dios, pero vamos a empezar por algunas importantes. Por ejemplo, dijimos hace rato que Dios crea todas las cosas por amor. ¿Dios entonces es amor? Pues sabemos que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos ha creado sin que nos cueste nada a nosotros, simple y sencillamente por amor nos ha dado la vida y nos ha dado la forma en la cual nosotros podamos disfrutar de todo lo que Él ha creado. ¿El hombre el hombre es amor? Pues no. El hombre a veces ama y a veces no. Dios nos da una capacidad de amar, ¿sí? Por eso es que la palabra de Dios habla de una semejanza, porque no podemos hablar de que el hombre es igual a Dios. Es una semejanza, una imagen. Es decir, el hombre no puede ser Dios. Sin embargo, en la actualidad queremos a veces ser como Dios.
pero precisamente ahí es donde radica la situación de ignorancia a veces de nosotros y de saber o de no entender realmente cuál es lo que Dios nos pide como imagen y semejanza de Él, lo que debemos de tener. Entonces, ¿Dios es amor? Sí, amor puro. ¿El hombre es amor? Pues a veces sí y a veces no. Cuando quiero sí, cuando quiero no. Cuando me cae bien o cuando no me cae bien. Entonces, el hombre está capacitado para amar. ¿De qué depende esa capacidad de amar? De la que pueda amar o no pueda amar, depende de la relación que tenga con Dios. Entonces, una primera semejanza, una primera característica, una primera imagen con la cual nosotros podemos reflejar a Dios, porque eso es lo que finalmente implica la palabra imagen, un reflejo de Dios, es la capacidad que nosotros tenemos para amar. Cuando nosotros realmente nos hacemos más semejantes a Dios, reflejamos a Dios siendo en esta situación amorosa hacia los demás, hacia nuestros seres queridos, a nuestra familia, hacia nuestros semejantes. Entonces, Dios es amor, el hombre está capacitado para amar. Dios es libre, como hace rato lo decíamos, sí, Dios es libre, tiene la libertad plena. El hombre es libre, bueno, Dios nos crea libres, pero muchos de nosotros a veces la libertad la dejamos o la perdemos, mejor dicho. ¿Por qué la perdemos? Porque nos comenzamos a ser esclavos de las cosas materiales, de las cosas que no nos llevan hacia Dios. Entonces Dios nos crea libres, pero nosotros esa libertad que muchas veces vamos perdiendo o vamos dejándola por otras cosas, nos va limitando también esa libertad. Decíamos hace rato también que Dios entonces también tiene voluntad. El ser humano también está capacitado con una voluntad. Pero también muchas veces esta voluntad que Dios en Dios es plena, la voluntad nosotros la vamos también perdiendo, la vamos adormeciendo, o se va adormeciendo con las cosas también que vamos teniendo en el mundo. Vamos perdiendo la voluntad de poder hacer las cosas buenas y haciendo las cosas que no debemos de hacer. Entonces, esta voluntad que Dios, con la cual Dios nos creó, esta libertad y esta voluntad, van a ir siempre dirigidas por algo importante. Dios, cuando crea todo, lo va creando, decíamos hace rato, con un orden. Y este orden se viene determinado por una sabiduría, la sabiduría de Dios, de saber en qué momento se van a ir haciendo las cosas, de qué forma, y como le decía hace rato, ¿verdad? Se van haciendo las cosas con un determinado orden, con una determinada relación, unas cosas con otras, y en ella se refleja la sabiduría de Dios. El hombre, siendo imagen o semejanza de Dios, ¿tendrá esa sabiduría? Pues no, desafortunadamente no. Se puede ir capacitando también. Nosotros tenemos una inteligencia únicamente, la sabiduría plena la tiene Dios. A nosotros Dios nos ha dado una inteligencia, y esa inteligencia, para poderlo conocer y para poder discernir muchas cosas, se va a ir capacitando en la medida que nosotros nos vayamos encontrando con Dios, para poder adquirir más sabiduría de Dios. Es decir, la sabiduría es de Dios, la inteligencia es humana, pero nosotros podemos llegar a esa sabiduría si es que nosotros nos comenzamos a acercar, a encontrar, a relacionar más con Dios. ¿Sí? Y entonces todas estas cosas que son lo que Dios es para nosotros y en lo cual vemos reflejado cada una de las cosas que Dios ha creado, ¿sí?, son algo en lo cual Dios nos ha asemejado en su criatura, que somos nosotros. ¿Sí? ¿Dios es creador? Sí. Como lo acabamos de ver, Dios fue creando todas las cosas. ¿Y los hombres somos creadores? O sea, ¿podemos crear de la nada algo? Pues no. Nosotros somos procreadores, es decir, podemos ayudar. La forma más, digamos, elocuente de poder ver esto es cuando hombre y mujer ayudan en la creación de un ser nuevo, de un ser humano.
estamos procreando, ayudando, estamos favoreciendo a la creación. Sin embargo, el único creador pues es Dios, pero nosotros somos procreadores. Nosotros somos transformadores de lo que Dios ha hecho, ¿sí? En las cosas que vamos descubriendo, en las cosas que vamos inventando, en las cosas que vamos realizando. Entonces somos procreadores únicamente. Y en esta situación de ser imagen y semejanza de Dios, fíjense cómo es que Dios va haciendo, en el versículo número 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. En otras Biblias dirá, macho y hembra los creó, etcétera, etcétera. Pero la cita bíblica de lo que nos habla es que hombre y mujer tenemos la misma dignidad. Que Dios no es más ni el hombre ni es más la mujer, sino que Dios nos ha creado de la misma forma, de la misma manera, ¿sí? Dios nos ha dado la misma dignidad a hombres y mujeres para poder encontrarnos con Él. Ahora, aquí viene algo importante. ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Para qué creó Dios al hombre? Solamente Dios, con un ser semejante a Él, podía establecer una relación de diálogo con Él. Si ustedes ven más adelante, digo, no vamos a hacer la cita bíblica, pero ustedes pueden leer más adelante en este mismo libro del Génesis, dice cómo la palabra de Dios dice que después de que Dios creó al hombre y la mujer, dice, y entonces Dios bajaba todas las tardes a dialogar con el hombre, ¿sí? Bajaba a platicar con el hombre. Dios solamente con alguien semejante a Él podía relacionarse, ¿sí? Podía entablar un diálogo. Y ese diálogo nosotros lo conocemos como oración, ¿sí? Entonces, este diálogo, que es lo que nosotros conocemos como oración, nos permite relacionarnos con Dios. Entonces, Dios crea al hombre para poder tener esa relación con el ser humano a través del diálogo, de poderse comunicar con Él. También Dios dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza de nosotros, a la imagen de semejanza de Dios, porque Dios es esta comunidad, una Trinidad. Nadie puede expresar el amor de forma solitaria, ¿sí? Dios mismo, aun siendo una fuente inmensa y perfecta del amor, existe en comunidad. Por eso hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, cuando Dios crea al hombre, lo vamos a ver en la siguiente cita, cuando Dios crea al hombre, también lo crea de esa misma forma, no lo crea solo, no lo crea único, sino que va haciendo que el hombre pueda relacionarse con Dios y pueda relacionarse con un semejante. El amor entonces se debe de dar siempre, o se da siempre en comunidad. El amor no se puede expresar de forma solitaria. Y Dios nos da la oportunidad que al crearnos seamos realmente esa imagen y semejanza con Él, ¿sí? Vivir en una relación con alguien semejante a nosotros para poder vivir esta semejanza de Él en el amor y poderla expresar a los demás en esta semejanza, amando a los demás. ¿Sale? Vamos a hacer la siguiente cita, por favor. Vamos a hacer del libro de ahí mismo del Génesis, capítulo 2, versículo número 7. El Señor es un hombre de la tierra y su gloria como luz y de Dios mismo. Así yo en un. Te alabamos, Señor. Bueno, este segundo relato, o esta lectura nos habla
de un segundo relato de la creación del ser humano. En la cita anterior veíamos cómo Dios dijo, hagamos al hombre a semejanza de nosotros. Y también ahí en esta parte, más adelante en esa misma cita, habla de cómo es que Dios le da esa autoridad para que gobiernen a los peces y a todo lo creado. En esta cita bíblica vemos algo importante. No quiere decir que sean diferentes, son complementarias los dos relatos. En la cita anterior veíamos cómo es que Dios crea al hombre y le da esa autoridad sobre todo lo creado. En esta cita bíblica vemos cómo Dios nos dice que formó al hombre del polvo, de la tierra, y le insulfó o le dio el aliento de vida. Y aquí ya vamos a ir conociendo, vamos a ir entendiendo algunas situaciones. Muchos de nosotros hemos escuchado, oye, pero es que es cierto que en la Biblia hablan de que Dios creó al hombre de la tierra, y entonces, ¿qué pasa con lo que nos han enseñado en la escuela? De que el hombre viene del mono y de que hay un proceso de evolución, que para empezar es una teoría, o sea, no se ha comprobado, o sea, nunca se ha visto que una especie de un primate pueda ir evolucionado para convertirse en un hombre. Es la teoría de la evolución, es decir, no se ha comprobado. Pero sin embargo, sí, la religión y la ciencia no están contrapuestas. Nosotros mismos podemos entender que probablemente esta evolución de un ser anterior al hombre se pudo dar. Pero esta cita bíblica nos habla de algo importante. Ya sea que ese ser pudo haber evolucionado, pero para poder cambiar y para poder tener la semejanza de Dios y para poder tener la inteligencia, la voluntad y poder ejercer su libertad, tuvo que haber la intervención de Dios. Y este aliento que dice la palabra de Dios, que Dios le dio al ser humano, es lo que nosotros conocemos como alma, ¿sí? El alma, lo que viene de Dios, lo que nos anima, lo que nos da vida para podernos mover, para poder vivir, que no viene de la casualidad, que no viene de la naturaleza, de la materia, sino que viene de Dios. Entonces el alma, que es diferente al espíritu, ¿sí? Vamos a verlo más adelante, ¿sí? Pero el alma viene como un soplo que Dios da al hombre. Entonces esta teoría que a lo mejor nosotros hemos conocido de la evolución, nosotros no la descartamos, no decimos que religiosamente no la podemos aceptar. Sí la podemos aceptar, pero siempre y cuando nosotros tengamos claro que en algún momento dado tuvo que haber la intervención de Dios para que ese ser que venía evolucionando diera un cambio, fuera realmente una imagen de Dios con las características que vimos anteriormente. Un ser con voluntad, un ser con libertad y un ser sobre todo con la inteligencia para poderla ejercer, tanto su libertad y para poder determinar lo que está bien y que se tiene que hacer o lo que no está bien y que no se debe de hacer. Entonces, este relato del Génesis es otro relato que nos habla de cómo Dios creó al ser humano y lo creó de este polvo para poderle dar esa alma que viene de él para poderlo animar. Vamos a hacer nuestra siguiente cita, por favor. Vamos a hacerla del mismo libro del Génesis, capítulo 2, versículos del 18 al 24. Si alguien, por favor, hace la lectura. También dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre viva solo. Le vamos a hacer otro ser de su especie para que le ayude. Y habiendo el Señor Dios formado de la tierra todos los animales terrestres y todas las aves del cielo, se las llevó a Adán
para ver qué nombre les ponía, porque todo ser viviente debería llevar el nombre que Adán le pusiera. Adán puso pues sus nombres a todos los ganados, a todas las aves del cielo y a todas las bestias salvajes. Pero no se encontraba todavía un ser semejante a Adán para que le ayudase. Por eso le mandó el Señor Dios a Adán un sueño profundo. Luego que se quedó dormido, le sacó una costilla y rellenó con carne aquel lugar. El Señor Dios formó una mujer de la costilla que le había quitado a Adán y luego se la llevó a éste. Adán dijo entonces: este ser es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se llamará mujer porque fue sacada del hombre, por lo cual dejará el hombre a su padre y a su madre y se juntará con su mujer, y los dos serán una sola carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Sí? Fíjense, hermanos, cómo en el versículo número 18, cuando Dios ha creado al hombre, dice que Dios se dio cuenta, dice, no es bueno, y expresa, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle entonces un auxiliar semejante a él. Decíamos hace rato, ¿verdad?, que el hombre, para ser semejanza de Dios, pues debe de tener esa relación con alguien igual, para poderse comunicar, para poderse relacionar, ¿sí? Entonces, el hombre cuando se encuentra en una relación con un otro ser humano, pues es cuando más se da plenitud de esta semejanza de Dios. El hablar de que un hombre se encuentre solitario, solo, habla precisamente de una expresión en la cual se rompe con la naturaleza del ser humano. En la actualidad, yo creo que lo estamos percibiendo más, porque nosotros a lo mejor vivimos dentro de una comunidad y que al presentarse esta situación de esta pandemia, pues nos hemos visto muy limitados en una relación comunitaria, ¿sí? Y nos ha realmente, a lo mejor a muchas personas, nos ha cuestionado la situación de cómo es que nosotros podamos relacionarnos con los demás. Pero por eso es que Dios da a entender esta problemática, ¿no? De darse cuenta que el hombre no puede vivir solo, que no podemos estar solos, que tenemos que relacionarnos entre nosotros, que tenemos que relacionarnos con los demás y que tenemos que vivir realmente en una vida comunitaria, ¿sí?, para podernos encontrar. En esta situación habla de cómo es que Dios, viendo al hombre que se encontraba solo, no había alguien semejante a él, y entonces pensó en hacerle a alguien, o sea, alguien a su semejanza. ¿Para qué? Para que fuera una ayuda, un semejante a él. Y dice en el versículo número 19, entonces Yahvé Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. Y el nombre de todo ser viviente debía ser el que el hombre le había dado. Es decir, Dios aquí en este momento le está dando también al hombre la autoridad, le está dando la potestad y le está entregando todo lo que Dios creó en las manos del hombre. ¿Para qué? Para que el hombre sea el que cuide, el que administre, el que esté al frente de lo que Dios ha creado, y nos deja ese compromiso y esa responsabilidad para poder cuidar y para poder preservar lo que nosotros hemos recibido de Dios. Y entonces todo lo que Dios creó se lo va poniendo en sus manos y Dios le va dando ese nombre, el nombre que el hombre le dio a cada cosa, a cada ser viviente, fue el que se le quedó. Y fue entonces, como dice la palabra de Dios, ¿sí?, se dio cuenta el hombre que no había alguien semejante a él, ¿sí? Y entonces dice la palabra de Dios en el versículo número 21, dice, entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre, y éste se durmió. Y dice que cuando se durmió, dice que entonces lo que sucedió fue que Dios sacó una costilla.
Digo, aquí vamos a entenderlo de una situación, de alguna forma, que digo, es algo simbólico que Dios tomó parte de Adán para poder hacer a Eva. Y aquí vienen quizás muchas preguntas, ¿no? Que digo, en una situación diferente, pues pudiéramos interactuar más. Déjeme hacer yo las preguntas que muchas veces se hacen dentro de los cursos cuando se hacen de forma presencial, en donde dicen, bueno, ¿por qué entonces el hombre fue hecho antes que la mujer? Y muchas personas dicen, muchas mujeres dicen, bueno, es que echar a perder se aprende, ¿verdad? Pero no, pues no fue así. Realmente la situación es que Dios va creando al hombre primero para poder hacer que la mujer nazca sí de la misma naturaleza del hombre, pero haciéndola de una forma que fuera su acompañante, de algo cerca de su corazón, y que fuera realmente su compañera, que fuera su compañía, que fuera su ayuda para poder estar con él. Dios dice aquí que entonces creó a la mujer tomando una parte del hombre para poderla crear. Y la creó con una naturaleza diferente, como un complemento. No la creó de la misma forma que el hombre para que precisamente fuera un complemento del hombre, ¿sí? No que fueran cada uno por su lado, no que fueran una competencia uno con el otro, sino que al crearlo siendo parte del hombre, realmente se sintiera la mujer y sintiera el hombre que eran parte de la misma naturaleza. Es decir, si imagínense que Dios hubiera creado a Eva también del polvo, si así a veces hay competencias entre hombres y mujeres, entre matrimonios, en saber quién puede más o quién no puede más, imagínense que Dios nos hubiera creado de la misma forma, no hubiera existido ese complemento que nosotros sabemos que tenemos. Dios crea al hombre de la tierra, del barro, del polvo, como dice aquí la palabra de Dios, para darle el sentido de que el ser humano, el hombre como varón, está creado de una forma diferente, por lo cual su forma de ser, su forma de pensar, incluso la forma de pecar es diferente a la de la mujer. Dios va a tomar a la mujer del costado de la materia de Adán para que sea precisamente Adán el que sea su parte complementaria. La crea de su mismo cuerpo para que funcione de esa forma, para que sea parte de él. Y como dice al final de la lectura, dice, sean una misma carne. Digo, aquí en la cita bíblica pudiéramos hacer mucha reflexión de cómo es que en la actualidad pues, se ha venido deformando esto, ¿no? Hablar de que hombre y hombre pueden hacer una procreación, pues es ilógico. Hablar de que una mujer con una mujer pueden tener un educar y tener un niño, pues también es algo ilógico, porque es realmente hablar de un complemento, el cual Dios desde la creación lo estipuló de esa forma. En la anterior cita, la que veíamos en donde dice, y entonces Dios creó varón y hembra, macho y hembra los creó, dice, los bendijo. Si ustedes se dan cuenta, Dios crea todo y dice, Dios creó esto y esto y vio que era bueno. Pero cuando crea al hombre y a la mujer, y dice que además de crearlos, les dio la bendición. Y les dijo, multiplíquense y llenen la tierra. No dijo, multiplíquense y la familia pequeña vive mejor, ¿verdad? No dijo así. Dijo, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Sí? Desafortunadamente, vuelvo a repetir, en la actualidad, con todas las cosas que nosotros estamos viendo ahorita, vemos que esta distorsión no la quieren comprender o no la por ignorancia o por otras situaciones, tratan de dar a entender que un hombre con un hombre o una mujer pueden ser realmente tan responsables o tan
complementarios para dar una educación, pero no, realmente no es así. El complemento se da del hombre con la mujer, como Dios lo está poniendo aquí, de una naturaleza diferente. El hombre, vuelvo a decir, fue creado del polvo, fue creado más para poder salir a buscar el sustento, a salir al trabajo, a salir a hacer varias cosas, y la mujer está hecha más de lo interior, más del sentimiento, más de lo sensible, más de lo que dentro del ser humano, como ser humano, puede darse a comprender o a dar a entender. Entonces, dice aquí en el versículo número 23, que cuando Dios le mostró a la mujer, fíjense bien cómo aquí en este versículo 23 es la primera vez que el hombre habla. Antes de todo eso, la palabra de Dios dice que pues sí le dio los nombres a todos los animales, pero aquí es las primeras palabras que la Biblia nos habla de cómo es que habla el hombre. Dijo, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón ha sido tomada. Entonces, esta expresión nos habla de cómo es que nosotros, el mismo Creador, nos va dando esta misma estatura de saber que ante sus ojos tenemos la misma dignidad. Y en el versículo número 24 dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. ¿Sí? Es decir, cuando el hombre se une a su mujer, cuando ya hay una relación matrimonial, pues ya papás pasamos o pasan a un segundo plano, ahora ya es el hombre con su mujer, la mujer con su esposo, y los dos, forman una sola carne. Es lo que Dios nos da a entender en estas citas bíblicas. Y hablando ya en un poco el resumen, para dejar algún tiempo para las preguntas, estamos hablando de un Dios creador, de un Dios todopoderoso, de un único Dios, el cual ha creado todo lo que nosotros hemos conocido. Ahora, si estamos hablando de un Dios único, de un solo Dios o de un Dios creador, algo de lo que Dios nos pide y nos habla es que solamente lo concibamos así, como un solo Dios creador y Dios todopoderoso. Entonces, el hablar de supersticiones, el hablar de otro tipo de cosas, de otro tipo de situaciones, pues es atentar y dudar de lo que Dios nos habla en estos primeros versículos, de un Dios todopoderoso, de un Dios que crea, de un Dios que es el único capaz de poder hacer con su voluntad, con su libertad, lo que el hombre quiere o lo que el hombre necesita. Vamos a hacer estas citas, son citas complementarias, pero que nos van a ayudar a entender de lo que estamos hablando, de este Dios todopoderoso y de un Dios único. Vamos a ver del libro del Deuteronomio, el capítulo 18, versículos del 10 al 14. Por favor, si alguien lo encuentra. Alex, ya la tengo, si quieres te la... Por favor, sí. ¿Es Deuteronomio 18 del 10 al 14? Sí. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea agorero o hechicero, o encantador, o medio, o espiritista, ni quien consulte a los muertos,
porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a estas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, si estamos hablando de un Dios todopoderoso, de un Dios que es capaz de crear todo lo que conocemos, todo lo que vemos, todo lo que acabamos de ver en estas citas bíblicas, el ver o el practicar cualquier tipo de situación, háblese desde horóscopos, háblese de lectura de cartas, háblese de lectura de todo tipo de lecturas, de té, de runas, pues obviamente mucho más las cuestiones de la Ouija o de ese tipo de situaciones, van en contra de Dios. Y en contra de Dios, ¿por qué? Porque estamos viendo que en esta lección estamos hablando de un único Dios. Entonces, si nosotros decimos, bueno, no, es que no tiene nada que ver que el horóscopo o que la mano o que es solamente un juego, realmente no es así. Este tipo de situaciones, como lo estamos leyendo en la palabra de Dios, rompen con la relación con Dios. La clase anterior decíamos que la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios nos ayuda o nos va a llevar a poder romper con el pecado. Y por eso es que desde esta primera cita tenemos que irlo viendo así, ¿sí? Si nosotros, espero que no, ¿verdad? Pero si alguien por ahí todavía estamos ahí como que coquetean con los horóscopos o con alguna situación de este tipo, lo primero que tenemos que hacer es ir rompiendo con estas cosas. Porque estamos viendo que Dios nos dice que Él es el único Dios y Él es el Dios todopoderoso y es el Dios creador de todas las cosas. Esta cita bíblica, pues no es la única que nos habla de esta situación. Vamos a ver otras citas más. Ya nomás por último, vamos a ver del libro de Levítico, el capítulo 20, los versículos, el versículo 6 y viene un punto, es un punto y 27. ¿Qué significa esto? Que vamos a leer nada más el versículo 6 y el 27. No es de corrido, nada más son dos versículos. El 6 y de ahí nos brincamos hasta el 27, por favor. Si alguien los tiene por ahí. Levítico, capítulo 20, versículos 6 y, eso es lo que significa el punto, y el 27. Nada más dos versículos. Si alguien ya lo tiene por ahí, por favor. A toda persona que se desvíe a consultar magos y adivinos, manchándose con su fornicación con ellos, le volveré mi cara llena de ira y la mataré, quitándola de entre su pueblo. Cualquier hombre, cualquier mujer en quien estuviere un espíritu pitónico o de adivinación, muera sin remedio. Los taparán de piedras, su sangre caerá sobre ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Sale? Entonces yo creo que las dos citas, hay otra cita más que ahorita la voy a anotar, esa si quieren la dejamos de tarea, pero las citas nos hablan muy claramente de que el que consulte, el que haga este tipo de prácticas, pues es atentar contra Dios. Y atentar contra Dios, incluso desde el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y amarás a Dios sobre todas las cosas es por lo que acabamos de ver, porque estamos hablando de un Dios único, de un Dios creador, de un Dios todopoderoso. Y el utilizar o el ir a otro tipo de situaciones, como lo leímos en las citas bíblicas, pues es ir en contra de Dios. Y la palabra de Dios es muy clara, ¿no? Dice que hay condena, que hay muerte, y que si nosotros estamos practicando o hemos practicado este tipo de cosas y que a lo mejor por ahí todavía tenemos algunas situaciones con este tipo de acciones,
pues tenemos que cortar definitivamente con ellas. ¿Sí? Entonces, esta lección nos habla de cómo es que todo lo que Dios ha creado, pues Dios lo fue haciendo de una forma ordenada, de una forma libre. ¿Para qué? Para poner ahí al hombre y a la mujer con una misma dignidad, haciéndolos semejantes a Él, para relacionarse con Él, para platicar con Él, para poder vivir en esa relación comunitaria de amor como Él la vive, y que a partir de ello, pues el hombre teniendo esa relación con su esposa, con alguien más, puede entablar y puede ser más semejante a Dios en el vivir realmente pleno en el amor. Bueno, no sé si alguien, todavía nos quedan unos minutos, tenga alguna duda o pregunta, con mucho gusto para irla contestando. Hasta aquí queda la lección del día de hoy. Si alguien tiene alguna duda, comentario. Digo, la verdad es que estamos como que todavía medio batallando ahí con las conexiones, pero pues vamos a tratar de que podamos mejorarlo poco a poco. Y de cualquier forma, pues igual el video lo vamos a tener en YouTube y lo vamos a tener también en el Facebook. En cualquiera de las dos plataformas, nada más den el buscador, todo junto, la propuesta de Cristo. Bueno, aquí lo voy a poner con mayúsculas, aunque no importe, Si ustedes buscan en YouTube o en Facebook, en cualquiera de las dos, buscan esto, así buscan el canal, los canales. Si lo buscan ahí ya están los canales en donde vamos a estar dejando los videos. Digo, también para que no le estemos mandando tantos mensajitos, ustedes pueden buscarlo tanto en YouTube o en Facebook. La propuesta de Cristo, todo junto, todo de corrido, le ponen en los buscadores y ahí les va a aparecer los canales. Está el video anterior y vamos a subir este video.